aprendizaje basado en proyectos. Es una metodología educativa que involucra a los estudiantes en la resolución de problemas o la creación de productos a través de un proceso de investigación, planificación, ejecución y evaluación. El aprendizaje basado en proyectos se basa en la idea de que los estudiantes aprenden mejor cuando se enfrentan a desafíos auténticos y relevantes para sus vidas. Al trabajar en proyectos, los estudiantes tienen la oportunidad de aplicar sus conocimientos y habilidades en un contexto real, desarrollar su pensamiento crítico o creativo y aprender a trabajar en equipo. Los orígenes del aprendizaje basado en proyectos se remontan al siglo XIX, con los trabajos de los educadores John Dewey y William Kilpatrick. John Dewey fue un filósofo y educador estadounidense que creía que los estudiantes aprenden mejor cuando están involucrados en actividades significativas y relevantes para sus vidas. Dewey desarrolló el concepto de aprendizaje experiencial, que enfatiza la importancia de la experiencia práctica en el aprendizaje. Por su lado, William Kilpatrick fue un educador estadounidense que desarrolló el método de proyectos que se basa en la idea de que los estudiantes aprenden a través de la resolución de problemas. Kilpatrick creía que los proyectos deberían ser auténticos y relevantes para los intereses de los estudiantes. El aprendizaje basado en proyectos se convirtió en una metodología popular en la educación primaria y secundaria. En el siglo XX, en los Estados Unidos, el aprendizaje basado en proyectos fue promovido por la Universidad de Columbia, que estableció el Centro de Enseñanza por Proyectos en 1911. En Europa, el aprendizaje basado en proyectos fue promovido por el movimiento de la Escuela Nueva, que enfatizaba el aprendizaje activo y centrado en el estudiante. En las últimas décadas, el aprendizaje basado en proyectos ha experimentado un resurgimiento de interés. Esto se debe a varios factores, incluyendo el cambio en el enfoque de la educación, que se centra cada vez más en el desarrollo de habilidades del siglo XXI, como el pensamiento crítico, la resolución de problemas y el trabajo en equipo. La creciente disponibilidad de tecnología que puede ayudar a los estudiantes a investigar y colaborar en proyectos. El aprendizaje basado en proyectos se puede aplicar en cualquier área del currículo, desde las ciencias hasta las artes. Sin embargo, hay algunos elementos clave que deben estar presentes para que este sea efectivo. Los elementos incluyen un problema o desafío auténtico que los estudiantes puedan resolver o un producto que puedan crear. Una oportunidad para que los estudiantes investiguen y aprendan sobre el tema del proyecto. Un plan de acción que los estudiantes desarrollen para completar el proyecto. Una evaluación del proceso y los resultados del proyecto. El aprendizaje basado en proyectos puede ser una herramienta poderosa para el aprendizaje, pero requiere planificación y preparación por parte de los docentes. Si se implementa correctamente, el aprendizaje basado en proyectos puede ayudar a los estudiantes a desarrollar las habilidades y el conocimiento que necesitan para tener el éxito en el mundo real. El aprendizaje basado en proyectos es una metodología basada en la investigación, reflexión y la resolución de problemas.
Este aprendizaje tiene distintas características y una de ellas es el contenido significativo. Este se refiere a la planteación de problemas, y es decir, investigar problemas relevantes del plan de estudios, el cual va a despertar el interés y la curiosidad de los estudiantes. También vamos a tomar en cuenta lo que es el saber cómo. Este saber cómo es donde se va a proporcionar o proponer los objetivos claros. Esto nos va a ayudar a llegar a la solución final donde todos los estudiantes van a estar involucrados. El proyecto debe estar diseñado para generar el compromiso y la curiosidad de los estudiantes, para que cada uno de ellos adquiera nuevos conocimientos y pueda dar solución al problema planteado. Otra característica es la pregunta guía. Esta pregunta guía se refiere al problema planteado, el cual nos va a proporcionar el docente. Esta pregunta guía tiene que derivar de problemas que nos rodean, ¿no?, de nuestro contexto actual. Esto va a ayudar a que el estudiante pueda hacer una exploración profunda y una investigación profunda del mismo. Dentro de este aprendizaje basado en proyectos, también se tiene que tomar en cuenta la voz y el voto de cada estudiante. ¿Esto a qué va a llevar? A que los estudiantes tengan la oportunidad de tomar sus propias decisiones acerca de su aprendizaje, es decir, él va a elegir cómo adquirir o cómo demostrar su aprendizaje. Cada estudiante va a ser protagonista del mismo. También tenemos que tomar en cuenta la investigación y la innovación de los estudiantes. Esta característica es importante dentro del aprendizaje basado en proyectos. Los estudiantes van a aprender a formular las preguntas que puedan ser respondidas a través de un proceso de investigación, lo que lleva a nuevas preguntas y a nuevas formas de demostrar el aprendizaje. Dentro de esta investigación e innovación tenemos que tomar en cuenta que van a trabajar en equipo. Cada uno de los estudiantes va a ser protagonista, cada uno de ellos se va a dividir las actividades que va a realizar dentro de la solución del problema planteado para dar solución al problema y responder al proyecto. También tenemos en cuenta lo que es la evaluación. Esta evaluación tiene diversos enfoques. En esta evaluación tomamos en cuenta la autoevaluación, la cual ayuda a los estudiantes a monitorear y a reflexionar sobre su propio proceso. También tenemos en cuenta la evaluación formativa, la cual ayuda a maximizar el dominio del tema visto y que se acompaña de la evaluación sumativa. Esta última toma el docente, es decir, un examen escrito, donde ahí se va a valorar el interés y la investigación que han podido realizar los estudiantes para entregar el producto final del proyecto. Ahora toca hablar de las fases necesarias para aplicar el aprendizaje basado en proyectos de manera exitosa. Bueno, comenzamos. ¿Qué es el ABP? Es una situación de aprendizaje creada por el docente, donde el alumno pone en práctica sus conocimientos, habilidades, valores y actitudes, y se compromete con un proyecto diseñado en equipo. Al finalizar, el estudiante obtiene como resultado un producto escrito, oral o tangible. ¿Cómo surge? Surge como contrapropuesta al aprendizaje. Es monótono, pasivo y repetitivo.
se fundamenta en el constructivismo de Piaget, Dewey, Brunner y Vygotsky. Ahora nos vamos de lleno a lo que es la metodología, las fases que tenemos que aplicar para que el ABP sea eficaz. Fase 1. El docente define y enseña. El maestro propone un proyecto de acuerdo con el contenido curricular y despierta el interés de los alumnos. Es importante que el proyecto que propongamos como docentes busquen unas características en los alumnos y sobre todo buscar que les sea significativo, que les sea interesante, que les mueva alguna emoción y que el estudiante se involucre. Por eso en la elección del proyecto es vital, porque necesitamos que el alumno se involucre con el tema y no lo sienta como algo que tiene que cumplir, sino que se puede involucrar en un nivel más personal. Fase 2. El docente crea metas y organiza. Establece un producto final y las metas de aprendizaje. Organiza el trabajo por equipos. El maestro propone un objetivo que se va a entregar tangible y organiza el trabajo por equipos. Aquí el alumno puede proponer su equipo, puede proponer en qué formato va a entregar, si va a ser un escrito, si va a ser un video, si va a ser un póster. También puede proponer cómo realizar su equipo, porque en esta metodología el alumno es el protagonista y su aprendizaje es importante. Es importante que se le deje elegir con libertad para que él se sienta parte del proceso. Fase número 3. El docente guía y motiva, orienta a los estudiantes para buscar sus propias fuentes de información y alternativas para realizar su proyecto. El estudiante investiga. No es decirles busquen en tal página, busquen en tal libro. Aquí la idea es que el alumno sea libre para buscar según sus propias fuentes de información y él tenga esta sensación de descubrimiento que realmente está descubriendo un nuevo conocimiento y no algo que ya ha sido trazado por el maestro. Entonces el maestro tiene que orientar para que lo hagan, pero el alumno busque sus propias fuentes, por ende el alumno estaría investigando por su parte. El maestro orienta y el alumno investiga. Fase número 4. La retroalimentación. Es muy importante que cuando hacemos algún tipo de actividad o cualquier cosa, si no se entrega retroalimentación al alumno, es como haber hecho una canción y nunca saber si gustó. No tiene un impacto real lo que haces si no conoces los resultados de lo que hiciste. Entonces, el maestro revisa los avances, los proyectos, los estudiantes con recomendaciones claras y oportunas. No se trata de que empiece el proyecto y luego ver a los alumnos hasta el final. La retroalimentación tiene que ser durante el proceso. No decirles al final, hubieras hecho esto, hubieras elegido esta otra cosa, hubieras aumentado este otro proyecto. Y en este caso el alumno estaría autorregulando su aprendizaje. Fase 5. El maestro evalúa, mide el cumplimiento de las metas de aprendizaje y socializar las estrategias más sobresalientes. Está claro que para que el aprendizaje vaya a ser un proyecto pues tenga éxito, se necesitan alcanzar ciertos objetivos que se plantean desde el principio en una etapa inicial. En este punto es cuando se empieza a evaluar qué tanto se consiguió, si el objetivo era que los alumnos encontraran de alguna manera de resolver cierto problema específico, si se resolvió o si se acercó a la meta. Y aquí también el alumno estaría autorregulando su aprendizaje, porque al darse cuenta si lo que él propuso llegó o no a la meta deseada, también él autorregulando, sino como tal. Fase número 6. El docente comparte, reconoce los alcances y logros de cada proyecto dentro del salón
y en la escuela. El estudiante crea un proyecto final. Es importante que el producto final que crea el alumno tenga una presentación a la altura. No solamente se vea en un día de escuela o en el salón, sino que se haga un evento, que se busque a la medida posible a los directores, otros maestros, padres de familia, y que se le dé importancia que requiere un producto tan importante que es para los alumnos. Necesitamos que eso se refleje también y ellos se sientan valorados en su esfuerzo. En lo posible hacer un evento donde se presenten los productos finales de los equipos. Habiendo ya comprendido el concepto del aprendizaje basado en proyectos, sabiendo ya las características y las etapas, ahora vamos a ver cómo podemos aplicar este tipo de aprendizaje activo. Acá tenemos los pasos que deberíamos seguir para su aplicación. Empecemos con el primer paso, que viene a ser la selección del tema. Entonces vamos a agarrar un caso práctico para hacerlo un poco más comprensible. Y vamos a primero establecer un curso de tercer año de la carrera de turismo. En este sentido, el docente va a hacer la selección del tema para que sus estudiantes puedan realizar una oferta de viaje que puedan crear ellos a través de la investigación y a través del aprendizaje basado en un proyecto, es decir, que ellos armen el proyecto para crear una oferta de viaje dentro del territorio boliviano con 1.000 bolivianos, para hacerlo un poco más interesante, ¿no? Acá tiene que buscar, bueno, ya tenemos la selección del tema y el planteamiento de la pregunta guía. La pregunta guía sería si con 1.000 bolivianos se puede armar un proyecto para crear una oferta de viaje en un destino cultural en Bolivia, un destino turístico. Como segundo punto tenemos la formación de equipos colaborativos. Es decir, que el docente, dentro de la cantidad de alumnos que tenga en su aula, va a formar grupos, ¿verdad? Para que ellos puedan desarrollar el proyecto. Entonces, en este caso, pongamos que tenemos 20 componentes en el aula y vamos a formar a 4 grupos de 5 personas. En el tercer punto tenemos una parte que es sumamente importante porque tenemos que definir los objetivos y la descripción del producto a desarrollar. ¿Cuál es el objetivo de este proyecto? El objetivo de este proyecto es que los alumnos puedan realizar un proyecto con un monto determinado y realizar una oferta de un destino turístico, ¿no? En este sentido, se definen los objetivos. Los objetivos serían delimitar el tema de los costos respecto a diferentes variables. Las variables serían el lugar, el tema del transporte, el tema de la alimentación, el tema de los accesos a los puntos turísticos, y no solamente eso, también tenemos que establecer que los alumnos conozcan cuál es su destino turístico, es decir, que conozcan la historia, que conozcan cuáles son los lugares turísticos de este lugar para hacer una oferta atractiva. En realidad, lo que se va a buscar con este proyecto es ver cómo ellos arman una oferta turística con un monto determinado de presupuesto. Después tenemos acá el punto de la organización y planificación. Acá vamos a realizar una definición de tareas, plazos, agrupación y, bueno, la asignación de responsabilidades. El docente, en el aprendizaje basado en proyectos, viene a hacer un seguimiento continuo de los avances que tienen los grupos, pero a su vez también tiene que darles suministros, ¿verdad? Entonces, dentro de estos suministros está, por ejemplo, el tema de la cronología. Es decir, que el docente debe establecer dentro de cuánto tiempo se va a realizar el proyecto. Por ejemplo, vamos a tomar un mes en el ejemplo práctico que estamos dando. Entonces va a dar a sus estudiantes el plazo establecido de un mes, y dentro de este cronograma él mismo puede establecer tareas enmarcadas en el tiempo. Es decir, por ejemplo, ¿no? Como les he indicado,
en un mes puede establecer que salga el proyecto final, pero a la semana puede establecer la parte teórica, por ejemplo, ¿no? Que los estudiantes del grupo puedan indicar al docente, ya sea en una retroalimentación, cuál es la historia del lugar, qué lugar han elegido, cuáles son los lugares turísticos, por qué están eligiendo este lugar y que tengan en realidad un dominio del tema, ¿no? Posteriormente pasarán en una segunda etapa dentro del cronograma establecido a identificar el tema del hospedaje, cuál es la investigación que ellos han realizado de los medios de transporte, el tema del tiempo del traslado, porque en realidad ellos tienen que armar una oferta, ¿no? De eso se trata. Entonces, acá es donde el docente también puede a ellos suministrarles herramientas. Por ejemplo, puede pasarles enlaces de videos para saber cómo ellos pueden ir trabajando, puede pasarles rutas de Google o páginas donde podrían encontrar diferentes hospedajes para poder llamar y hacer un trabajo más de investigación ya en el área establecida. Cuando ya tenemos la organización y planificación, nos vamos a la investigación y recopilación de información y la revisión de los objetivos. Obviamente, cuando ya los componentes del grupo tienen toda la información, entonces van a recopilar y saber qué es lo que más les conviene, ¿no? Porque no es lo mismo un transporte directo desde La Paz. Tomemos el ejemplo que el grupo elige como destino turístico a Toro Toro. Entonces, no es lo mismo el transporte desde La Paz hasta Toro Toro que de La Paz a Cochabamba y de Cochabamba a Toro Toro, ¿no? En el ejemplo práctico. Entonces, acá es donde se van a evaluar los resultados, porque lo que tiene que hacerse es una oferta competitiva dentro del marco de las ofertas de viajes que existen en el país. Y acá se va a hacer la revisión de los objetivos, ¿no? O sea, si realmente se puede cubrir con el monto que ha puesto, con el presupuesto que ha establecido el docente, una ruta turística, en este caso a Toro Toro, con 1.000 bolivianos por un fin de semana. Después acá habrá un debate, ¿no? Y un planteamiento de nuevas preguntas y un feedback entre grupos. Lo importante de este modelo de aprendizaje es obviamente determinar, ¿no?, nuevas preguntas, porque a raíz de las investigaciones que los alumnos van a realizar, surgen nuevos cuestionamientos, ¿no? Incluso se podría llegar a determinar qué pasaría si uno de ellos cuenta con un transporte, ya sea, qué sé yo, un tipo de un 4x4, por ejemplo, si es más conveniente llevarlos en grupos pequeños, en grupos grandes, y hacer un feedback con otros grupos, ¿no? O sea, decir cuáles son las páginas, por ejemplo, de hoteles que ustedes han realizado, han investigado o se han contactado directamente a los proveedores y saber cuáles son los beneficios de acudir a una empresa terciaria o de hacer directamente el contacto con los dueños, ¿no? Ya sea de los hoteles. Entonces también ver el tiempo del transporte, ¿no? Porque tienen que ver también si la oferta va a ser agradable para en este caso, el consumidor, ¿no? El que va a contratar los servicios o el que va a elegir la mejor oferta. Posteriormente viene la presentación pública, la evaluación y autoevaluación con recursos otorgados por el docente. Acá obviamente este es el producto final. El docente acá les va a indicar cuál es la forma de presentación que pueden realizar. Puede ser mediante un video en YouTube o ya sea con una oferta de viaje realizada por diapositivas, pueden usar el Prezi, pueden utilizar diferentes elementos que el docente va a ir indicando. En toda la aplicación del aprendizaje hay un seguimiento continuo del docente, ¿no? Entonces, este método de aprendizaje efectivamente sirve para que los alumnos puedan trabajar en grupo, para tener un contacto directo con el conocimiento de la recopilación de información y obviamente para ellos es muy ventajoso porque lo están aplicando de forma directa. Por tanto, la retención de la información y la forma de ofertar, en el caso práctico, una oferta de viajes, ¿no? Es mucho más idónea. Por tanto, bueno, eso sería la parte de la aplicación del aprendizaje basado en proyectos.